Saludos estudiantes, la sesión del día de hoy se tratará sobre producto mínimo viable, que debemos tomar en cuenta a la hora de diseñar un producto mínimo viable, lo cual también puede ser tomado en cuenta para el desarrollo de una prueba piloto. Una prueba piloto es cuando se trata, sobre todo se utiliza cuando se trata de servicios, producto mínimo viable, se trata de productos, pero para efectos de esta sesión y en su uso regular, la palabra producto mínimo viable o PMV, usando sus siglas, son utilizados como sinónimos. Muy bien, ¿qué es un producto mínimo viable? Vamos a definir de qué consiste un producto mínimo viable. Es el primer producto que ofrecen a sus usuarios con el propósito de obtener feedback, que quieren saber qué piensan los usuarios de su producto y determinar si pueden crear algo de valor para el consumidor. Es decir, es el primer ensayo de, de la propuesta de negocio que están construyendo, y lo que quieren plantear es si realmente sus hipótesis sobre el problema y la solución realmente son válidas. Esta es una forma de validar esa propuesta, es simplemente ponerlo en la práctica, hacer un ensayo en la vida real con su usuario objetivo y con su público objetivo, y determinar si realmente están interesados en la solución, si están dispuestos a pagar por ella y si han realmente identificado un problema de peso y además un problema que puedan atender. Aquí hay una serie de advertencias que tenemos que tomar en cuenta respecto al desarrollo del producto mínimo viable. Antes de desarrollar el producto mínimo viable, hablen con sus usuarios target. Traten de empatizar con ellos, que recuerden las fases de desarrollo del pensamiento de diseño, procuren conversar con sus clientes, identifiquen cuáles son sus necesidades y traten entonces de poder identificar con precisión. Desarrollar un producto mínimo viable no debe tomar más de 4 o 5 semanas. Por supuesto, ciertas condiciones aplican. Hay ciertas empresas emergentes o startups que tienen los recursos y la capacidad técnica de construir productos viables mucho más complejos, como por ejemplo empresas que se están dedicando al desarrollo de vehículos eléctricos o están desarrollando, por ejemplo, cohetes reutilizables para enviar satélites a órbita. Por supuesto, el grueso de las startups no están desarrollando algo tan complejo, tan ambicioso, por lo general están trabajando en servicios o productos mucho más manejables y por ende se considera que no debería tomar más de 4 o 5 semanas el desarrollo y puesta en práctica del producto mínimo viable, mejor dicho, la prueba de mercado del producto mínimo viable. Si dura más que eso, entonces corremos el riesgo de que termine estancándose el proceso y por ende no recibimos entonces la necesidad no cubrimos la necesidad, no resolvemos la necesidad de tener feedback lo antes posible respecto de nuestros clientes y sus necesidades. Ahora, ¿cuáles son los objetivos de una startup pre-lanzamiento? Es decir, una startup que está todavía en la fase de desarrollo de su producto mínimo viable. Primero, tratar de lanzar un producto mínimo viable lo más rápido posible. Si llegan a ver en páginas web o en algunas publicaciones la utilización de las siglas MVP, se refiere a Minimum Viable Product. PMV sería las siglas en castellano, trato de que eso puede generar alguna confusión. Captar sus primeros usuarios, otra de las razones para lanzar un producto mínimo viable es para generar un flujo de caja, un flujo de ingresos para la empresa. Y para ello, qué mejor manera que sus primeros usuarios. Además, poder determinar si realmente pueden convencer a sus primeros usuarios de pagar por el servicio que están ofreciendo, es, digamos, la prueba más fehaciente de que han llegado entonces han llegado a desarrollar un producto viable en el mercado, comercial y económicamente viable. Y por supuesto hablar a sus clientes y obtener su feedback, qué piensan sus clientes del producto, les gusta, no les gusta, qué pudiesen cambiar. Entonces necesitan el feedback del cliente para poder entonces realizar los ajustes necesarios al producto mínimo viable, como ya habíamos hablado con anterioridad. Esto nos puede llevar a dos posibilidades. Una es la de pivotar, es decir, llegamos a la conclusión que el producto mínimo viable que hemos desarrollado no tiene viabilidad económica y por ende nos toca entonces ir una vez más a la fase eh, de ideación, es decir, llegamos primero a la fase entonces de poder identificar el problema, saber exactamente qué fue lo que no le gustó a los clientes, o si el problema que identificamos era lo suficientemente relevante, o si por el contrario lo que tenemos que hacer es ajustar la solución de alguna manera
para poder entonces atender a los clientes de manera más satisfactoria. O la otra posibilidad es la perseveración, perseverar. Y perseverar no es otra cosa más que continuar desarrollando el producto una vez que esté aprobado ser exitoso con los primeros usuarios e ir entonces haciendo una serie de experimentos que nos permitan poder entonces añadir valor al producto, mejorar el servicio y de repente empezar a añadirle nuevas características o nuevas funcionalidades si se trata de una aplicación, si se trata de una plataforma, para poder entonces captar, no solamente retener a nuestros clientes, sino captar clientes adicionales. Reiterar es mejorar el producto continuamente y pivotar, de ser necesario, es un cambio de modelo de negocio. Exactamente qué componentes de modelo de negocio deberán cambiar depende del feedback del cliente. Ahora, el ciclo de desarrollo de un producto mínimo viable. Reiteren de forma regular cada 2 semanas. Es decir, en ese plazo de 5 semanas, cuando vayan desarrollando el producto mínimo viable y lo lancen al mercado, una vez que lo lancen al mercado, al menos cada 2 semanas, procuren entonces hacer algún experimento en torno a cómo mejorar el servicio. Solamente estas reiteraciones tienen que ver con mejorar la interfase con el usuario, puede ser, por ejemplo, encargarse de añadir nuevas funciones que el usuario esté solicitando o eliminar funciones que realmente el usuario no le interesa utilizar y por ende no vale la pena continuar manteniendo, etcétera. A eso nos referimos con reiterar. Reiterar significa ir desarrollando de manera continua el producto para afinarlo de modo tal que gane la preferencia, solamente que retenga nuestra base de usuarios actual, sino que pueda expandir la base de usuarios. Es decir, lo que tratamos de hacer es hacer el producto mucho más atractivo, más fácil de utilizar y más competitivo en el mercado. Construyan un producto mínimo viable simple. Esto es clave para poder desarrollar rápidamente, para poner a prueba rápidamente una propuesta de negocio. Ahora, hay un mantra que me gustaría que tomasen en cuenta, que es piensen en grande y empiecen pequeño. Es decir, ustedes pueden perfectamente tratar de atajar un problema de peso en el mercado, en la sociedad. Sin embargo, recuerden que no cuentan con los recursos para poder atender problemas de grandes dimensiones. Eh, Desde el inicio son un equipo pequeño, no tienen mucho capital, así que procuren que sea cual sea el producto o la solución que están desarrollando, tienen que ser susceptibles de ser puesta a prueba. Si no es susceptible de ser puesta a prueba, entonces realmente no es susceptible, disculpen, no es susceptible de ser objeto de un experimento de un producto mínimo viable. Repito, al momento de desarrollar un producto, pueden tener una visión a largo plazo de resolver un problema de grandes dimensiones, pero tienen que empezar en pequeño. Si el producto que pretenden lanzar al mercado necesita una gran inversión y es bastante complejo, es muy poco probable que vaya a tener éxito. Es decir, si no tienen la capacidad de poder demostrar a través de un pequeño experimento la viabilidad de su modelo de negocio, es muy poco probable que van a traer inversionistas que les permita poder capitalizar la idea y es muy poco probable además que puedan, digamos, si no tienen esos inversionistas, no van a poder lanzar el producto al mercado. Como no pueden lanzar el producto al mercado, no tienen posibilidad de capitalizarse. Y como no tienen posibilidad de capitalizarse, entonces la propuesta de negocio no es financieramente viable. Muchos cometen el error de tratar de resolver un problema importante, unos en materia de infraestructura, otros quieren introducir, por ejemplo, plataformas de pago. El problema de hacer eso es que a menos que ustedes posean, por una parte, el talento técnico y la experiencia para poder desarrollar un producto de esas características, y usualmente los que desarrollan plataformas de pago, por ejemplo, son ingenieros informáticos y economistas que ya han trabajado para bancos, que ya han trabajado para plataformas de pago, así que tienen una muy buena idea de cómo funciona ese mercado y tienen además la experticia técnica y los contactos para poder desarrollar un producto, un servicio de esas características. Otros, por ejemplo, incluso van más allá y quieren desarrollar infraestructura, lo cual es muy poco viable porque esos ya son proyectos para empresas ya establecidas en el sector construcción, ingeniería, etcétera. Entonces recuerden, si el proyecto que ustedes están construyendo es demasiado ambicioso y requiere mucho capital solamente para poder arrancarlo, no es realmente viable. Entonces
repensar los proyectos si es necesario, analicen sus proyectos de negocio, procuren repensarlo de modo tal que ustedes puedan realizar un experimento, puedan lanzar el negocio a través de un producto mínimo viable o una prueba piloto con sus propios recursos o con muy pocos recursos. De lo contrario, si necesitan una gran inversión de capital, es muy poco probable que el proyecto vaya a tener viabilidad económica. Por supuesto, efectos de esta materia, la viabilidad del proyecto digamos, en términos comerciales, tampoco va a tener un peso absolutamente decisivo en la nota final, porque esto en todo caso es una experiencia de aprendizaje, ensayo y error, así que no tienen, digamos, que preocuparse demasiado de la viabilidad económica, digamos, en el mercado real, en la vida real de sus proyectos de negocio, pero procuren en la medida de lo posible entonces tomar en cuenta lo que estamos presentando acá con el desarrollo del producto mínimo viable, que piensen sobre si la propuesta que han planteado realmente realmente puede ser objeto de un experimento, realmente pueden construir un producto mínimo viable económico en menos de 5 semanas y lanzarlo al mercado. Si no pueden hacerlo, si necesitan una gran cantidad de inversión en equipamiento, en recursos humanos, eh, es muy poco probable que lo puedan conseguir, porque ningún inversionista está dispuesto a arriesgar una gran cantidad de dinero por un modelo de negocio que no ha sido puesto a prueba. Usualmente los inversionistas quieren inyectar recursos en modelos de negocio que ya han sido puestos a prueba, que ya tienen clientes y ya tienen un flujo de capital, porque al menos eso le demuestra al inversionista que tiene viabilidad económica y por ende va a poder recuperar su inversión en algún momento. Construyanlo rápido, en cuestión de semanas y no meses. Procuren no procuren que si van a desarrollar un producto mínimo viable, si en algún momento ustedes como emprendedores o dentro de una organización como empleados, a través de una iniciativa de emprendimiento van a desarrollar un producto mínimo viable, procuren que sea desarrollable en semanas y no en meses. Si es en meses, entonces es excesivamente complejo, tiene que simplificar el proceso, o por el contrario significa que ustedes no poseen los recursos y la experticia para desarrollarlo rápidamente y van a necesitar entonces otro sistema de apoyo o simplemente quizá no es el equipo indicado para ello. Segundo, empiecen con funciones muy limitadas. Ese es otro problema con muchas ideas de negocio que se han planteado, es que son muy ambiciosas y tratan de hacer muchas cosas al mismo tiempo. Y la idea de lo posible es simplifiquen. Ustedes pueden tener un gran proyecto, una gran visión a largo plazo, pero tienen que empezar con funciones muy limitadas. En lugar de tratar de atender al público en general, procuren entonces atender a un nicho más bien pequeño del mercado, pequeño pero en crecimiento, por ejemplo, o muy específico. Y la idea es que ustedes puedan desarrollar un producto o un servicio que sea atractivo para ese nicho del mercado. Y si logran hacerlo y logran capitalizar el ser económicamente viable, y además tienen además ingresos crecientes que les permite entonces convertirse en una empresa ascendente, un scale-up, como se dice en inglés. Entonces ahora ya van a tener los recursos necesarios para poder invertir entonces en nuevas funcionalidades o en expandir el alcance del servicio para poder atender entonces a otro público y poder crecer y expandirse y captar nuevos clientes. Atraigan un pequeño grupo de usuarios iniciales. Sería entonces un segundo mantra para el desarrollo de un producto mínimo viable. Empiece con un pequeño grupo de usuarios con características muy específicas, ofrezcan una función limitada, traten de solucionar un problema en específico y solucionarlo bien, construyen el producto lo más rápido posible, piensen en grande, empiecen pequeño. Ahora, productos mínimos viables simples. Por ejemplo, pueden empezar con un landing page, lo que se conoce como un landing page, que es una página web, o pueden utilizar incluso herramientas gratuitas como blogs o WordPress, por ejemplo, otras plataformas de desarrollo de blogs, páginas web que pueden utilizar. Y en esa página web o en ese blog, lo que pueden hacer es incluir una presentación de su producto, qué es lo que pretenden ofrecer al cliente, al servicio, y tratar de atraer atención tanto de clientes como potenciales inversionistas. En el caso, por ejemplo, de Dropbox, de la plataforma de almacenamiento de datos en la nube, ellos no empezaron desarrollando el programa y luego lanzándolo al mercado y viendo si tenía éxito o no. Ellos empezaron primero con una página web y en esa página web colocaron un video con una presentación de cómo iba a funcionar Dropbox, de qué consistía Dropbox y
últimamente, después de toda esa presentación, muy sencilla, muy elegante, abajo colocaron una función que decía, si están interesados en una prueba beta, dejen su correo electrónico. En ese momento, ninguno de los programadores de Dropbox había escrito una sola línea de código para el programa Dropbox, para, sí, para el programa Dropbox. Lo que querían primero saber es si realmente había suficiente interés por parte del público en el producto, porque si había suficiente interés en el parte del público, entonces eso significaba que valía la pena invertir las horas, tiempo, esfuerzo y recursos en desarrollar el prototipo. De lo contrario, si determinaban que había muy poco interés por parte del público, entonces no valía la pena desarrollar el producto. Y ese es el problema que tienen muchas startups y que históricamente ha sido un problema que ha afectado también a Silicon Valley y otros grandes eh, nodos de desarrollo tecnológico, y es que muchas veces invierten miles e incluso millones de dólares desarrollando un producto sin haber verificado previamente si el mercado realmente estaba interesado en este producto. Entonces, una cosa es lo que piensa el fundador de la empresa, lo que crea que el público necesita, y otra cosa puede ser la realidad del mercado. Puede que lo que nosotros consideremos es una gran idea, el mercado le resulte muy indiferente. Eso, por cierto, fue una de las cosas que sucedió en la denominada burbuja.com de finales de los 90, inicio de los 2000. Fue en el año 2000, si más no me equivoco, que tuvo la burbuja.com, que es algunos de ustedes ni siquiera habían nacido en aquella época, o estaban eran unos bebés. Pero lo que sucedió en aquella época fue que se crearon muchas empresas en Internet, se abrieron muchas páginas web eh, sin tener un modelo de negocio digamos, realmente viable, nunca hicieron la prueba de si tenían un modelo de negocio realmente atractivo, sino que básicamente lanzaban empresas y servicios en páginas web, y muchos inversionistas, como no tenían mucha formación en el área de informática, pues inyectaron una gran cantidad de dinero en un montón de empresas.com, pero resulta que en la medida que estas empresas empezaron a desarrollar sus productos y servicios, se dieron cuenta que no había interés en el mercado por esos productos y servicios. Y eso generó entonces pérdidas económicas, y eso generó una pérdida de fe por parte de los inversionistas en el sector.com, y eso lo que terminó fue secando lo que había sido la gran fuente, disculpe, la gran fuente de capital para invertir en esas empresas tecnológicas. Entonces resulta que muchas empresas tecnológicas .com, como no eran viables y nunca se molestaron en determinar su viabilidad en el mercado, o preguntar a los clientes si realmente, o demostrar a los clientes su producto y ver si realmente estaban interesados en él, pues terminaron quebrando. Entonces, ¿cómo evitamos eso? ¿Cómo evitamos tener que invertir una gran cantidad de tiempo y recursos desarrollando un proyecto de modelo de negocio para que luego resulte, no nos termine generando pérdida? Pues primero preséntenselo a los usuarios. Presenten a los usuarios la idea, preséntenles el proyecto, y si determinan que hay suficiente interés por parte del consumidor, eso lo pueden determinar, por ejemplo, con el número de correos electrónicos que están recibiendo. Si, por ejemplo, en la primera semana de lanzar su landing page o su blog con un video en YouTube muy breve, muy elegante sobre cuáles son las funciones, cuáles son los servicios que pretenden ofrecer o el producto que pretenden ofrecer, y además de eso dejan una sección para poder recolectar correos electrónicos. Si están interesados, pues dejen un correo electrónico. Por ejemplo, si en la primera semana reciben 5.000, 6.000, 10.000 correos electrónicos, eso es una demostración bastante sólida de que hay interés por el producto. Si lo que reciben es una docena de correos electrónicos a lo sumo, significa entonces que no han logrado, digamos que el producto quizá no es lo suficientemente atractivo, y van a tener entonces que revisar las hipótesis del problema y las hipótesis de la solución. Y esto lo que les va a ayudar es a evitar invertir una gran cantidad de esfuerzo, tiempo y horas de trabajo en un producto que no tiene viabilidad económica. Así que presenten la idea a sus usuarios y vayan midiendo el nivel de interés del mercado, el nivel de interés de los usuarios, porque eso les va a indicar si vale la pena o no continuar trabajando en el proyecto. Y si no, pues bueno, no pierden nada, no pierden demasiado tampoco, porque no invirtieron tampoco mucho dinero, tiempo y esfuerzo. La landing page no debería tomar más de un par de semanas, digamos, la ideación y la delineación de lo que pretenden ofrecer para los clientes no debería tomar más de 3, 4 semanas. Lanzar la landing page, medir el nivel de atracción de los usuarios y listo. No les debería tampoco, no deberían invertir demasiado trabajo en una idea.
hasta que no haya sido realmente, hasta que no se haya verificado realmente su atractivo. Y si tienen su atractivo, pues ahora pueden entonces desarrollar un producto mínimo viable. Ya tienen además una base de usuarios porque tienen información de sus posibles usuarios a los cuales venderles el producto, para que sean, digamos, para que sean ellos los usuarios de la prueba piloto, sus primeros usuarios. Y por supuesto tiene la ventaja de que si esos usuarios les han dado su correo electrónico en esta landing page o se ha comunicado con ustedes, pues eso ya significa que estas personas ya están interesadas en el producto realmente, están incluso hasta dispuestos a pagar por él. Eso es una manera relativamente económica de conseguir sus primeros usuarios. Y ya tienen entonces un público el cual puede ser su público para realizar la prueba piloto del producto mínimo viable y determinar si realmente es económicamente viable, si pueden tener suficientes ingresos para cubrir los gastos de desarrollo del producto mínimo viable y además un flujo de ingreso continuo les permite entonces tener el capital necesario para ir desarrollando el producto eh, e ir entonces mejorándolo. Ejemplos, Airbnb. ¿Cómo empezó Airbnb? Pues Airbnb empezó como airbedandbreakfast.com y lo que querían ofrecer simplemente es ser una plataforma de intermediario entre personas que querían alquilar una habitación, por ejemplo, o alquilar un apartamento, y personas que necesitaban entonces un lugar donde quedarse por un par de días. Esto era distinto a lo que es el mercado de alquiler para personas que van a vivir por un tiempo prolongado en esa vivienda, sino esto se trata simplemente por alquileres por fin de semana, alquileres de corto tiempo. Entonces, ¿qué hacía Airbnb? Pues Airbnb simplemente, los fundadores de Airbnb lo que hicieron fue que colocaron una página web. En esa página web, entonces, lo que trataban de hacer era recibir las solicitudes entonces de personas que querían alquilar sus viviendas y además de eso personas que necesitaban necesitaban alquilar también una vivienda. Tenían un pequeño buscador que añadieron en la página web, pero la mayor parte del trabajo en esta fase era trabajo manual, es decir, los propios fundadores de Airbnb tenían que entonces manejar una lista de cuáles eran las propiedades que estaban siendo ofrecidas en alquiler por corto tiempo, tenían que encargarse incluso manualmente de los pagos o incluso el pago lo dejaban entonces ya como responsabilidad del oferente de quien alquilaba la propiedad y quien quería alquilarla. Entonces empezaron de manera muy sencilla, empezaron con mucho trabajo manual y lo que querían verificar es si realmente podían construir un negocio a partir de esto. Esto era un experimento. Ellos no sabían si realmente esto iba a tener éxito y realmente esto partió de una idea de los fundadores de Airbnb de que pudiesen ahorrar una gran cantidad de dinero, sí, en lugar de tener que quedarse en hoteles, pagar por un hotel o un motel, pues es simplemente quedarse en la casa de un amigo o de algún conocido y bueno, tener una cama inflable a un lado y un pequeño refrigerador y un microondas y eso es todo, y se las arreglan. Entonces, a partir de esa experiencia, pues se plantearon hacer un experimento si podían construir un modelo de negocio a partir de esto. Esto no fue una idea acabada desde un inicio, era simplemente un experimento. Querían ver si había suficiente interés en este tipo de servicio en el mercado. Evidentemente el experimento tuvo mucho éxito y a la medida que fue ingresando los recursos, pues lograron mejorar la página web, le añadieron funcionalidades como por ejemplo un sistema de pago ya incluido dentro de la página web y Airbed and Breakfast se convirtió en Airbnb. No tenían pagos en línea, Airbnb, el usuario debía pagar directamente al arrendatario, se tenía que ponerse en contacto con el arrendatario y además de eso ni siquiera tenían mapas para geolocalización de dónde estaba la propiedad. Es decir, esto es algo que a nivel de programación, un grupo de universitarios, quizá con un socio, contratando, digamos, a un programador, o tratando de hacerlo utilizando herramientas gratuitas que ya están disponibles hoy en día, porque, por ejemplo, para la época en la que se desarrolló Airbnb, no teníamos plataformas como WordPress o Wix, o otras plataformas como, por ejemplo, eh, se me olvidó el nombre, pero eran plataformas donde puedes tener un blog y además este blog lo puedes convertir en una página web y puedes pagar incluso el hosting. Eso a inicio de los 2000 realmente no existía, era relativamente complejo tener una página web y entonces ellos tenían que hacer manualmente mucho del trabajo, no tenían plataforma de pagos anexa o incluida
en la página web. El usuario tenía que pagar directamente al arrendatario, no había mapas, es decir, no había mucho que les indicara si realmente esto iba a tener éxito o no. Esto era un experimento, había mucho trabajo manual. Esto lo construyeron básicamente con un blog. Y sin embargo, lo que lograron hacer, el verdadero objetivo de esta página web que lanzaron era determinar si había viabilidad. Y como había viabilidad y generó una fuente de ingresos, se les permitió además, con esa información, entonces presentar la propuesta a potenciales inversionistas para capitalizar la empresa y luego entonces poder incluir plataformas de pago, incluir geolocalización, incluir aplicación móvil, etcétera. Pero primero tenían que demostrar que esto tenía mercado, que era viable. Justin TV. Este es un caso muy interesante. Justin TV es el origen de lo que hoy en día se conoce como Twitch. Twitch es, seguramente la deben conocer muy bien, es una de las plataformas más grandes de, eh, de streaming en el mercado. Y es, digamos, una plataforma muy conocida, además por ser un gran nodo de gamers. De hecho, yo tengo mi cuenta en Twitch también y tengo mis streamers favoritos, etcétera. Entonces ha sido un enorme éxito, es una de las empresas más importantes de este sector y básicamente ha sido incluso una competencia hasta para páginas como YouTube. Pero cuando empezó Justin TV, realmente los fundadores no tenían idea de si esto iba a tener éxito o no. De hecho, ni siquiera sabían que el mercado de los gamers, de los jugadores eh, digamos que grababan en vivo mientras jugaban videojuegos, hacían comentarios, etcétera. Ese ni siquiera un mercado que existía en aquella época. Ellos no sabían si esto tenía ninguna viabilidad. Entonces empezaron con Justin TV, empezaron con una página web que tenía anexa un plugin de video, que por cierto un video además de escasa calidad, tenía una plataforma chat y básicamente eso era todo. Tenía un solo canal y ese solo canal era uno de los fundadores de la empresa, del equipo de la empresa, que simplemente estaba, digamos, que simplemente lo grababa mientras hacía su quehacer de día a día, durmiendo, jugando videojuegos, trabajando, etcétera. Los fundadores de Justin TV creían que esto podía ser un buen concepto para reality TV. En aquella época los reality estaban en auge en la televisión. Creen que, bueno, podían llevar entonces los realities a la internet. Entonces que podían construir una suerte de plataforma de reality. Algo así como una manera de poder competir con empresas como MTV, que tenían también sus propios shows de reality, pero hacerlo muy bajo costo. Y ofrecerle a los usuarios entonces la posibilidad de poder entonces hacer streamings, grabar en vivo, grabarse en vivo, básicamente trabajando, haciendo lo que sea, y tener entonces chats con usuarios también escribiendo, comunicándose, etcétera. Una suerte de experimento, una mezcla de reality TV, de televisión reality en internet y querían ver qué podían hacer con eso. No había un objetivo específico. Esta es una cosa también que hay que comentar respecto a los productos mínimos viables y los proyectos de modelo de negocio. Eh, a veces no sabes exactamente qué es lo que vas a conseguir con este producto mínimo viable. Es decir, tú tienes una idea, tienes una hipótesis en torno a qué es lo que estás solventando y quién es tu cliente. Pero puede suceder que a la medida que realizas el experimento, pues empiezas a descubrir cosas completamente distintas. Los que descubrieron los fundadores de Justin TV es que el interés que tenían, el mercado que empezó a crecer rápidamente, o la base de usuarios que empezó a crecer rápidamente en Justin TV, eran jugadores, eran personas que se grababan eh, jugando Call of Duty, jugando Counter-Strike, jugando World of Warcraft, etc. Y simplemente lo hacían, era como una manera, digamos, de convertir el acto de jugar a una experiencia social. Pero eso terminó creando el mercado hoy en día del streaming de gamers. Es un mercado que hoy en día de millones de dólares, cientos de millones de dólares, con streamings de competencias de videojuegos, etcétera, que tienen incluso, terminan teniendo espectadores que se cuentan en los cientos de miles, incluso los millones de espectadores. Entonces, y esto empezó como un simple experimento. Ven que la página web, además, que francamente es terrible, es fea, no, está, no es muy elegante, pero lo que necesitaban, en todo caso, los fundadores de Justin TV era tratar de demostrar qué podían hacer con él. Y por supuesto tuvieron éxito, y de hecho uno de los fundadores de Justin TV fundaría
la aceleradora Y Combinator, que es la aceleradora, una de las aceleradoras más exitosas y de mejor reputación del mundo, aceleradoras de empresas, además de carácter tecnológico, y muchas de las empresas más exitosas del sector de tecnología de información hoy en día son alumnis, como te dicen, de Y Combinator. Así que este es el estado en el que se encontraba Justin TV. Tenía un solo canal, uno de los fundadores de la empresa, simplemente grabándose, haciendo sus cuestiones día a día en su habitación, baja resolución, pésima resolución, básicamente una webcam, además, no era una cámara muy profesional, no había videojuegos. Así empezó Justin TV y en la medida que empezó a crecer los usuarios, pues los usuarios tomaron lo que les ofrecía la plataforma y la moldearon en base a sus propios intereses. Entonces, procuren que sus PMBs no sean demasiado sofisticados, a menos que tengan los recursos para ello. Entonces, con esto vamos a terminar esta primera parte. Recibirán entonces una segunda video lección con otros aspectos relacionados a el desarrollo de productos mínimos viables. Con esto finaliza esta sesión.